Julen Ayacamandín, bienvenido a Artefacto, el programa de Canal Málaga Televisión dedicado a la información cultural malagueña. Bienvenido, estamos en la casa natal de Picasso, en esta exposición, Guernica despedazado, frente a tu interpretación o tu aproximación a este icono de la obra de Pablo Ruiz Picasso. Cuéntanos un poco, por empezar por el principio, cómo surge la idea de enfrentarte casi a un tótem como este, que es el Guernica. Bueno, pues esto se debe a una exposición que hice en Nansouck Underground, que es mi galería más importante a nivel mundial, y bueno, era mi primer gran proyecto en la galería, y claro, yo en esa galería soy, digamos, de los artistas más de perfil más bajo, por así decirlo, entonces tenía que dar la nota, y qué mejor obra que el Guernica para entrar con buen pie, ¿no? Bueno, eso de que eres de los artistas del perfil más bajo dice mucho, sobre todo, no solo, más que de tu calidad artística, que también de tu modestia. Porque haciendo memoria, no recordamos ningún artista menor de 40 años, malagueño, que exponga en la casa natal de Picasso en diálogo con la obra del propio Picasso. Es decir, ¿ha habido un poquito de vértigo, de miedo escénico y tal o no? La verdad es que no sabía ese dato, lo he sabido recientemente, no tenía ni idea, pero bueno, te puedes imaginar que para un estudiante egresado de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, que está justamente aquí arriba, venir a exponer en la casa natal Picasso, siendo un museo que he visitado en tantas ocasiones y he soñado, he deseado de estar exponiendo aquí, casi que ver mi nombre en el rótulo para mí es algo como incomprensible, todavía no lo creo, ¿no? Y esta exposición nace, de alguna manera, de una dificultad. Es decir, cuando tú recreaste el Guernica con las dimensiones reales, aproximadas del cuadro. Esa pieza no cabía aquí y habéis decidido despedazarlo. ¿Cómo ha sido ese proceso también por tu parte? Porque creo que eran 18 cartones aproximadamente, sí, los que forman parte de la pieza. ¿Cómo ha sido ese proceso a la hora de adaptarte a un espacio como el de la sala de exposiciones de la casa natal? Bueno, pues en principio la conformación de la pieza mide 6,60 por 3 metros y claro, la decisión de fragmentarlo tenía que ver un poco con la logística, el enviar una pieza al otro lado del mundo, una pieza de 6 metros por 3, imagínate los costes. Y bueno, como yo había trabajado el cartón, esto me permitía montar una pieza a modo de puzzle, ¿no? Como bien dices, 18 piezas. Y claro, cuando se me propone hacer esta posición, yo no, o sea, jamás me hubiera imaginado exponer el Guernica de este modo, ¿no? Fragmentado. Pero es verdad que hicimos de necesidad a virtud y bueno, las características del espacio nos obligaban casi a plantear este proyecto y bueno, yo creo que no ha podido salir de mejor manera, ¿no? Has hablado de esos cartones sobre los que tú trabajas. Son cartones que encuentras en la basura y que se acaban convirtiendo en piezas como esta. Compártenos un poco cómo es el proceso desde que tú ideas la pieza, vas en busca de los materiales y lo acabas trabajando. Bueno, pues yo un poco contando así, yendo al origen, yo empecé a hacer trampantojos de obras de arte en lugares abandonados, lugares deshabitados, habituales del mundo del grafiti, donde los grafiteros van a pintar. Y bueno, esto fue un compañero de la facultad, que también es artista, se llama Imon Boy, y me llevó a uno de estos sitios, y yo hice en este lugar lo que estaba haciendo en la facultad, que era lo que se conoce como el discurso metapictórico, el cuadro dentro del cuadro, y pinté en el paredón este viejo que me encontré allí, un cuadro de Monet, con su marco, en trampantojos, generando una sombra, y me gustó tanto el resultado entre la pieza, la obra de arte y el contexto, ese contraste tan grande, que dije, esto es lo que debo hacer, ¿no? Y llegó un momento en estos lugares en el que me di cuenta de que había muchos objetos, o sea, cartones, trozos de madera, puertas, etcétera, por allí desperdigados, y imaginé que podía funcionar el representar estas piezas en estas paredes, en estos objetos, y así fue como comencé a trabajar, digamos, fue un retorno al estudio, ¿no? De pintar en el estudio a salir fuera, desarrollar mi proyecto, el principio de mi proyecto fuera, para volver posteriormente y continuar la labor en el estudio. ¿Y cómo es ese proceso físico casi? Es decir, tú coges un cartón de desecho literalmente y ¿cómo actúas sobre él para acabar convirtiéndolo en algo como esto? Pues bueno, yo voy recolectando en descampado, en lugares así, bueno, que yo imagino a la gente que me vea, ¿no? Por allí recogiendo basura de las calles, pobrecito, tan jovencito, ¿no? Recogiendo cartones y claro, pues voy buscando aquellos que están lo más deteriorado posible, ¿no? Me gusta, me parece bello ese deterioro, ¿no? También conceptualmente, ¿no? Esa idea del objeto que va rodando, ¿no? Por el mundo, va, digamos, pues eso, deteriorándose por el paso del tiempo, el agua, en fin, la lluvia, todo eso.
y darle como una segunda vida, no en el sentido de el que recicla, sino porque creo que hay cierta belleza, ¿no?, en esa cosa natural de lo que es el deterioro, lo que es el paso del tiempo. Y como decía, en este caso también funciona esa contraposición tan grande entre la imagen representada, la obra de arte, a la que tenemos una idea de valor casi incalculable, ¿no? Las meninas, por ejemplo, el Guernica, ¿no? ¿Quién tasa lo que vale eso? Y el material en sí. Porque, por ejemplo, todos estos desperfectos, todas estas roturas, forman parte del cartón original, es decir, no son de alguna manera estrategias estéticas que tú has planteado. No, igual sí que es verdad que en alguno, igual sí que en determinado momento corto un pedazo, pero sí que intento manipular lo menos posible el cartón y que sea eso, ¿no?, que esa azarosidad, ¿no?, del tiempo, de la inclemencia climatológica, en fin, me gusta conservar y que haya ese lado también de azarosidad, ¿no?, de encuentro, y que no sea todo controlado por el artista, porque ya demasiado controlo yo pintando, ¿no?, lo que tiene que ver con la técnica, ¿no? A ese cartón sí le das tú una capa de látex, creo, ¿no? Y ya a partir de ahí pintas. Se prepara con anterioridad, con látex, que es el mismo proceso que se utiliza para imprimir los lienzos. Es una aguacola, al final aguacola es agua con cola, agua con látex, y esto me permite pintar sobre el cartón, puesto que el cartón es un material muy absorbente y sería muy difícil, muy complicado pintar encima. Entonces, ese látex con varias capas, 3-4 capas, le permite, bueno, primero le da, lo vuelve rígido y posteriormente le da esa, en fin, te permite, ¿no?, pintar y que desaparezca esa porosidad. Pues Julio, vamos a hacer un alto en el camino y seguimos paseando contigo por este Guernica despedazado. Estupendo. Bueno, pues Ignacio Peiró nos tiene bastante acostumbrados a la prosa y por primera vez hace una biografía, se mete en el mundo pop y además con un personaje que, bueno, no sé, ahora debería sonar una canción, ¿no?, de La carretera o Soy un truango o algo. Ha hecho una biografía sobre Julio Iglesias, pero bueno, al final este libro es una excusa porque en 50 años de carrera, ¿no?, de Julio Iglesias, lo que hace es un recorrido y una fotografía de toda la España y cómo ha ido evolucionando en esos años. Entonces yo creo que te guste o no el personaje, es muy interesante leerlo. Yo de hecho lo voy a leer con mi madre, que lo sepáis. Seguimos en la casa natal de Picasso, en este caso con Carlos Ferrer, comisario de la exposición que estamos visitando. Carlos, muchas gracias y bienvenido a Artefacto. Muchas gracias, bienvenidos a la casa natal de Picasso. Cuéntanos un poco, estamos rodeados de la obra de Julio Anaya, de Pablo Picasso, de Carballo. ¿Cuál es el eje argumental fundamental en el que habéis querido trabajar a partir de este proyecto? Bueno, pues en este caso tenemos un eje argumental que es muy obvio, que es la obra de Guernica, que nos viene con una circunstancia muy particular, y es que es tan grande que no cabe en las salas de la casa natal, con lo cual hemos tenido que inventar una forma de que pudiera entrar el discurso que queríamos sobre Guernica aquí en esta sala. La forma de hacerlo ha sido despedazarlo, de ahí el título. ¿Y cómo lo habéis despedazado? Es decir, ¿qué criterio habéis seguido a la hora de hacer de esa necesidad virtud para poder exponer la obra de Julio Anaya en este discurso? Pues primero teníamos que saber las medidas que teníamos. Por ejemplo, en este caso tenemos una obra que, aunque viendo Guernica es un fragmento realmente pequeño, pero cuando lo ves en tamaño casi real, sí que ocupa bastante. Entonces hemos tenido que adaptarnos, y sobre todo en una lectura que tiene que ver también con la iconografía. Por ejemplo, hemos ubicado al toro con el caballo, el toro también con la madre que lleva al bebé muerto en brazos, también en esa escena encaja la luz. Y también, por supuesto, con una línea de lecturas, de los significados de elementos que Picasso solía utilizar y que tienen un desarrollo que le lleva a Guernica. ¿Y cómo ha sido el reto? Porque entiendo que ha sido un reto enfrentarse a una obra tan icónica, no solo iconográficamente, sino tan icónica. Por ejemplo, estamos aquí ante esa mujer con los brazos abiertos, mirando al cielo, que es uno de los iconos dentro de una obra tan icónica. ¿Cómo ha sido el reto de poner en diálogo la obra de Picasso con la obra de Julio, con la obra de otros artistas que forman parte también de la colección de la casa? Bueno, realmente tengo que decir que el proyecto que
Obviamente, cuando trabajamos con Picasso, Guernica aparece en muchos puntos y llevamos años trabajando con Guernica, y cuando surgió esta idea, pues hablé con Julio, entre los dos hemos ido hablando, yo le iba contando un poquito mis ideas alrededor de lo que íbamos averiguando sobre Guernica, sobre la obra y sobre el contexto sociopolítico, lo que estaba pasando en España, cómo era recibido eso en Francia. Obras que son anteriores y que tienen que ver, como por ejemplo las del Minotauro. Yo le contaba a Julio un poquito toda esa historia y él me decía, vale, pues hay ciertas obras que voy a hacer. Entonces, claro, fue un trabajo codo con codo que además ha sido muy fructífero. Es decir, que de alguna manera también ha sido una recreación no solo del discurso de Guernica, sino también del discurso de la propia exposición a través de ese diálogo con Julio. Sí, efectivamente, la obra de Julio Anaya me permite o nos permite hacer una relectura de la obra con las obras que nos gustaría hacer, que nos gustaría haber tenido en una exposición de Picasso, pero que obviamente son difíciles de conseguir. Aún así, otra de las líneas fundamentales, otro de los puntos, los que hemos visto en la exposición, que creemos que también hay que reivindicar, es la propia potencia de la colección municipal, en este caso de la colección de la casa natal de Picasso, porque la obra de Julio Anaya convive, tenemos por aquí, por ejemplo, Sueño y mentira de Franco, obra también de Garballo. ¿Cómo han sido esos puentes tendidos entre la obra de un artista del siglo no XX, sino XXI, como es Julio, con la obra de artistas del siglo XX, en este caso como Picasso, como Garballo? Sí, realmente aquí el gran artífice es Julio Anaya Cabandín, la gran obra es Guernica, pero también queríamos ver una tercera generación o una segunda generación que se queda ahí en medio, que son muchos artistas que trabajaron con Picasso, que no pueden estar todos, pero que sí queríamos que hubiera una representación. Y ahí la obra de Manolo Garballo, que incluye dos relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil, pues sí queríamos que tuviera un hueco. Y Carlos, quería comentar contigo también otra de las grandes bazas, otro de los puntos fuertes que suelen tener las exposiciones, los proyectos expositivos de la casa natal de Picasso, es la documentación. Estamos al fin y al cabo en el centro de documentación en torno a la vida y la obra de Picasso, probablemente más importante, uno de los más importantes del mundo. Estamos aquí rodeados también de un proceso de documentación que sirve para contextualizar la obra que tenemos alrededor. ¿Cómo ha sido ese proceso de selección de la obra documental o de la obra más sobre papel que tiene que ver con este proceso? ¿Qué crees que puede aportar como grado diferencial esa parte documental a esta exposición? Bueno, desde hace mucho tiempo venimos trabajando, como te decía, sobre el contexto sociopolítico de España, que viene a ser la Guerra Civil. Y para nosotros es muy importante poner un poco de relieve que tanto Picasso como sus amigos estaban muy al corriente de lo que estaba pasando. Ahí están las revistas donde él aparecía, donde colaboraban sus amigos, o incluso tenemos un folleto del 20 de julio, ya sabes que la guerra en España comienza el 18 de julio, y en ese folleto que te comento, Dora Maar, junto con otros amigos de Picasso como Benjamin Perret o Georges Juigné, firman para que arresten a Gil Robles, porque lo acusan de haber dejado España en manos de los fascistas. Es decir, sigue de alguna manera con este proyecto ese proceso, largo proceso de la casa natal de Picasso, de poner en contexto su vida y su obra, quizás de una manera libre de prejuicios que hasta prácticamente la actualidad lo siguen acompañando. Sí, absolutamente. De hecho, la cita inicial, que es una cita que utilizamos, que es una declaración que le hace Picasso a Eugenio Arias, es: Guernica no está pintado con pinceles, está pintado con el corazón. Yo creo que esto nos debe poner un poco en sintonía con lo que vamos a encontrar en esta exposición. Ese contexto sentimental no solo hacia los exiliados, no solo hacia la guerra civil, sino también el propio contexto personal de Picasso, porque si nos fijamos en uno de los elementos clave, que es esa maternidad, esa madre que trae el bebé en brazos, hay un toro que envuelve con su cuerpo y que trata de proteger con su cuerpo a la madre con el bebé. Entendemos ese grupo en clave familiar. Picasso en ese momento era padre de Maya, que tenía 1 año y medio. Pues Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este paseo por este Guernica despedazado. Seguimos paseando por esta exposición, que la vamos a poder ver hasta el 28, me dijiste, de septiembre. Así que muchísimas gracias por participar en este recorrido y enhorabuena. Sí, muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias.
Bueno, pues aquí tenemos la obra titulada Lisa, de Joyce Pensato, que es una colaboración entre Nansuka Tokio, Pestel Gallery New York y Case Studio, en la que han vuelto a hacer una nueva edición en bronce de esta obra de Pensato, donde juega a llevar el personaje que conocemos todos a través de la serie de dibujos animados de Los Simpsons, ese personaje de Lisa, que es como muy equilibrado, muy incluso repelente en su forma de ser, totalmente equilibrada, lo lleva a un punto totalmente desequilibrado, donde los ojos saltones, la sonrisa histriónica, nos lleva a un personaje que está casi al borde de la euforia o la ruptura de una crisis mental, que nos lleva a ese punto de histrionismo, ¿no? de jugar con la mentalidad del personaje. Nos presenta un personaje más cercano quizás a un Francis Bacon que a esa imagen cándida que veíamos de los dibujantes de la serie, pero realmente es una forma de conseguir ese sello que Pensato pone en sus obras, donde nos lleva a todos a esas grietas un poco de salud mental dentro de todas las circunstancias sociales las que contextualiza sus obras. De hecho, esta es una obra que se hace a título póstumo, se acuerdan hacer 3 obras de forma póstuma en colaboración para que todos los beneficios sean para la Fundación Joyce Pensato, y es la primera de estas 3 obras. Julia Naya, seguimos paseando contigo por este Guernica despedazado. En este caso, esta imagen también otro de los fragmentos más icónicos de la obra de Picasso, que tenemos aquí a mi espaldas con piezas de la carpeta Sueño y Mentira de Franco. Cuando te levantas una mañana y dices, bueno, estoy exponiendo mi obra al lado de la obra de Picasso, ¿qué es el primer barrunte? ¿Cuál es el primer barrunte que te viene? Pues todavía no lo he asimilado. Como dije anteriormente, ¿no? Para un estudiante de Bellas Artes que ha estudiado aquí arriba y encima yo me siento todavía, o sea, para mí casi que no ha pasado el tiempo, en mi mente ayer estaba estudiando. Entonces imagínate, ¿no? El salto pues eso, de imaginarte en esta sala exponiendo y de repente ver el sueño cumplido es desconcertante, todavía no lo he asimilado, ¿no? Bueno, pese a esa no corta, digamos que ya mediana carrera, hablábamos al principio, este proyecto nace de una propuesta de tu galería en Asia, vienes de exponer también en Nueva York, en Basel, en las principales ferias de arte contemporáneo. ¿Cómo estás viviendo este ascenso fulgurante de tu trayectoria, sobre todo internacional? Pues un poco, casi que estoy tan ajetreado en el día a día que a veces me cuesta trabajo tomar distancia, pero porque estoy en la labor diaria del trabajo, es decir, tampoco pienso mucho a futuro, no me gusta pensar en los proyectos que vienen en los próximos meses. De hecho, el mes que viene, o sea, yo estoy en lo que tengo, en lo siguiente, y tal vez en lo que va después, pero trato de no pensar mucho más allá porque si no me agobio y no quiero, ¿no? ¿Y qué es lo siguiente? Lo siguiente ahora es una colectiva en el Museo Mori de Tokio, una exposición colectiva en colaboración con los productores de Godzilla, el Godzilla el primero, ¿no? El de japonés, y posteriormente Art Bruselas, la feria de arte internacional que se hace en Bruselas, que probablemente, creo que es la más antigua de Europa, antes que Basel incluso. Y comentamos que has pasado por Arco, por Urbanity, Basel. ¿Cómo convives con esa presión? No sé si percibes la presión de lo que se viene a llamar el sistema del arte o el mercado del arte. Tu obra tiene una cotización al alza progresiva. Se puede ver en las principales ferias de arte contemporáneo, no solo europeas, sino internacionales. ¿Tú sientes esa presión? Es decir, cuando te levantas por la mañana y te pones a pintar, ¿sientes esa presión o no? No. Yo soy un privilegiado, en muchos sentidos. En este caso porque estoy exponiendo en casa natal Picasso y para mí es increíble, ¿no? Ya te digo, me cuesta a veces incluso aceptarlo o asimilarlo, pero por otro lado mi obra en sí o mi perfil de artista es muy extraño porque mi obra convive tanto en la institución pública como en un museo, ¿no? O en bienales o comisarios y gente del mundo de la cultura que me tiene mucho aprecio, ¿no? Comisarios importantes, críticos de arte importantes, y por otro lado, como bien dice, funciona en el mercado, tengo presencia en la feria más importante del mundo, en Frieze, en Art Basel Hong Kong, Miami, en Arco, en fin, y claro, lo normal es encontrar perfiles o que tiran hacia un lado o hacia el otro, pero que tengan presencia como en ambos mundos,
mundo del mercado y el mundo de la institución es algo bastante extraño, la verdad. Precisamente a ti te acompaña de alguna parte la crítica, es decir, el reconocimiento de la crítica, el reconocimiento de la institución museo. Aquí en Málaga, por ejemplo, no solo has actuado en la casa natal de Picasso, actuaste también en la colección del Museo Ruso con una intervención en el marco del MAF, pero también el mercado. Es decir, tú ves que hay una especie de, no te voy a decir envidia, pero decir, bueno, la gente que está saludada por el mercado, que a lo mejor no suelen tener tanto caso de la institución cultural y viceversa, ¿o no? Sí, bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, sí, sí. Pero bueno, lo vivo con naturalidad, entiendo también las situaciones de uno y otro, pero sí, algo se nota, algo se siente, ¿no?, en el aire un poco, pero bueno, ya está, es lo que hay. Yo creo que esto existe en todos los ámbitos, en fin. Y tu obra, como estamos comentando, Nueva York, Asia, Madrid, Bruselas. Alguien que se acerque a tu obra, es decir, tú lógicamente la acompañas en alguno de estos casos, ¿el espectador asiático percibe en tu obra cosas que a lo mejor no las percibe el espectador europeo? ¿Es un lenguaje más universal? ¿Crees que hay una aproximación diferente de los públicos en función de la geografía o no? Sí, seguro. ¿Sí? Seguro. ¿Qué feedback te llega, por ejemplo, del público? Es verdad que mi obra, al tratarse de una obra que juega con esa idea de apariencia, ¿no?, de efecto de realidad, ¿no?, esa ilusión, es verdad que atrae a cualquier público, porque no se trata de un lenguaje que tenga que ver con un cierto estilo o cierto reconocimiento por imagen, sino que tiene que ver con la apariencia misma de la obra, ¿no?, la experiencia directa entre el espectador que descubre la obra y se da cuenta de que lo que está viendo es un engaño, ¿no? Entonces a ese nivel sí que el feedback es el mismo, pero sí que es verdad que la percepción del coleccionista europeo no es la misma que el del asiático o el del estadounidense, ¿no? Es muy distinto, incluso en las ferias se ve, ¿no? Art Basel Hong Kong no es la misma que la de Miami, las dinámicas no son las mismas, la forma, en fin, todo es una fiesta. O sea, hay distintos grados, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Art Basel, que es la feria europea, el tono es otro, la atmósfera es otra, los proyectos son otros, la forma de exponerlo, en fin, mucho más instalaciones, la monumentalidad, etcétera. Oye, se nos había quedado en el tintero, en que lo habíamos hablado fuera de cámara, que en este trampantojo, el primer urdidor de todo este trampantojo, de toda esta trampa visual, entre comillas, que se ve en la casa natal de Picasso, es José María Luna, anterior director gerente de la agencia que engloba la casa natal de Picasso, el Centro Pompidou y en la colección del Museo Ruso. De él parte un poco esta especie de desmembrar el Guernica, ¿no? Sí, él imaginó ya el proyecto, ya más o menos sí fue dándole forma y sí, es el que sembró la semillita, ¿no? ¿Y esta manera de descomponer un icono a ti te ha servido para ver nuevos rasgos de la obra que a lo mejor te habían pasado desapercibidos cuando lo habías contemplado en su totalidad, ¿o no? Sí, en principio el desconcierto de ver la obra expuesta de este modo, porque para mí fue, claro, yo ya no me imaginaba, o sea, para mí ya fue increíble el hecho de hacer esta pieza para llevarla a Tokio, que se viera ahí una exposición individual, y volviera de nuevo a Málaga para verse expuesta primero en el Museo Ruso, que ya para mí fue alucinante, y sin embargo ahora no ha habido un giro, ¿no?, de la tuerca y podemos ver la pieza como nunca la había imaginado, ¿no?, desfragmentada, desmembrada de este modo. Pues Julio, invitar a todos los que nos estén viendo a pasar por la casa natal de Picasso desde ahora hasta finales de septiembre para ver este Guernica despedazado. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ir girando esta tuerca y mucha suerte y mucho éxito en el futuro. Gracias a vosotros.